La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando de la sana doctrina. Si usted vino ayer, sabe que estamos hablando de este tema, amén. Estamos hablando de Tito. Vaya a la carta a Tito, capítulo número 2. Y leímos desde el versículo número 1 en adelante. Tito 2:1. ¿Ya lo encontró? Tito 2:1 dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y analizábamos cómo el Señor nos enseña claramente qué es la sana doctrina. Amén. La sana doctrina, ¿qué es? Entonces empieza a enumerarnos una serie de principios y una serie de instrucciones, que precisamente eso significa doctrina. Y empieza con los ancianos, diciéndole que los ancianos sean sobrios, sean serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada. Esto es muy importante que lo podamos comprender y allí quedamos. Allí quedamos anoche porque íbamos analizando poco a poco lo que el Señor le decía tanto a los ancianos, y luego el Señor toma a las ancianas y también le da algunos consejos, y terminamos anoche diciendo que las ancianas, las abuelas tienen que ser maestras del bien y no de lo malo, ¿no? Que no le pasen a las demás generaciones de pronto las frustraciones, las malas vivencias que pueda haber tenido tal vez en el corazón, en su vida, en todo su trasegar por la vida. Que no le pase esas cosas malas a las demás generaciones, sino que solamente le transmita lo bueno. Amén. Ahí quedamos entonces. Quedamos analizando también cómo hoy en día las madres y las abuelas, las autoridades de nuestros niños y nuestros jóvenes, no están enseñándole principios básicos, fundamentales y supremamente importantes, de vital importancia a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, sino que se ha olvidado, no se les está enseñando principios importantísimos, como hablábamos ayer, teniendo en cuenta lo que dice el versículo número 4 y 5, diciéndole que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, cuidadosas de su casa, etcétera. Que ya no se le está enseñando a las niñas de temprana edad la importancia que tiene su vida, el valor, su valía, que no está en su cuerpo, no está en lo que ellas puedan lograr con su belleza física, sino que su valor se encuentra en Cristo Jesús, que su valor se encuentra en Dios, y que solo en Él esa mujer, esa jovencita puede ser un ser humano, una persona de bendición, de victoria, una persona de bien en esta sociedad.
identidad, solo en Jesús. Si nos apartamos del Creador, entonces nuestro valor se pierde, y es allí donde el ser humano empieza a buscar su valor en cualquier otra cosa. Y es lamentable ver cómo las jovencitas y los jovencitos hoy en día buscan su valor en cantidad de cosas vanas. Los jovencitos buscan su valor en el dinero, en la fuerza, en demostrar que pueden hacer mucho, en cantidad de cosas. Las muchachas, las niñas empiezan a buscar su valor es con respecto a cómo me veo, cómo es mi físico, si tengo de esto, si tengo de lo otro, si mi cuerpo es bonito o no es bonito. Y las muchachas, las niñas empiezan a buscar su valor y tal vez a querer encontrarlo allí, porque el mundo y el sistema les dice que su valor está en su cuerpo, está en lo que su belleza pueda lograr. Y si nosotros como padres de familia, incluyendo padres, incluyendo abuelos, no hacemos un correcto trabajo con nuestros jóvenes, desde que están niños, no hacemos un correcto trabajo en ellos, pues ellos van a ir creciendo y las ideas del sistema los van a devorar, y lamentablemente se van a ver jóvenes, hijos de cristianos, haciendo lo mismo que todo mundo hace allá afuera. Y esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nuestros hijos sean poderosos en la tierra, pero de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ellos son benditos, dice el Señor. La generación de los rectos será bendita. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice Dios. Pero nos toca a nosotros hacer muy bien el trabajo. Enseñarle a las niñas que su valor está en Dios, sacarle, guardarla de todas esas ideas y conceptos del mundo, inculcarle el valor, la castidad. Aquí en el versículo 4, en el versículo 5, dice que les enseña a las jóvenes, a las mujeres jóvenes, a ser castas. Eso quiere decir puras, a ser recatadas, a ser inocentes ante el mal, ante las cosas malas. Eso es lo que el Señor dice. Y es nuestro trabajo lograr hacer eso en nuestros hijos. Amén. Es nuestro trabajo como padres y como abuelos. ¿Por qué la Biblia mete a los abuelos ahí en este combo? Porque es que los abuelos son 2 veces papás, ¿sí? Que ya los abuelos se desentienden un poquito como de la responsabilidad de criarlos, ¿no? Y se lo dejan a los papás, obviamente, eso está bien. Pero que el ejemplo de esos abuelos es importante para esos nietos, claro que sí, ¿sí o no? Es muy importante. El ejemplo, los consejos y las palabras y todo lo que hace ese abuelo también sigue siendo muy importante para esos nietos. Y esos abuelos siguen enseñando, y esos abuelos siguen formando a esos nietos. Y por eso es que el Señor empieza con los ancianos, dándoles unos consejos bien importantes. Entonces tenemos que hacer muy bien ese trabajo, tenemos que hacer excelentemente ese trabajo. Vaya al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo número 13, en el versículo 22. Proverbios 13, 22. Dice la palabra, Proverbios capítulo 13, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Búsquelo por ahí, no hay afán. Vamos a leerlo todos. Proverbios 13, 22. Dice la Biblia: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada ¿para quién? Para el justo. Miren lo tremendo y lo poderoso que dice esta palabra del Señor allí. Se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 13, 22. Dice la palabra: la gente buena deja una herencia a sus nietos, pero la riqueza de los pecadores pasa a manos de los justos. Mire, en el pueblo de Israel y antiguamente por allá en Israel, sí, en esa época se acostumbraba a que la herencia no se la dejaban a los hijos, se la dejaban a los nietos, ¿sí? Esa era la cultura de ellos por allá, del oriente.
Ellos no le dejaban la herencia, no se la entregaban a sus hijos porque decían, mis hijos, pues cuando ya pueden disfrutar de una herencia, pues están como más grandes y la van a disfrutar más mis nietos. Sí, es como más o menos el razonamiento, pero esa era la cultura. Y por eso la Biblia en este versículo dice, el hombre bueno, la persona buena, deja herencia a sus nietos. ¿Sí? Es importante, mira, hay una conexión poderosa entre abuelos y nietos. Esto es poderoso. ¿Por qué Dios nos recalca esto? Para que no nos olvidemos que seguimos con la responsabilidad de formar a nuestros nietos, pero sobre todo con nuestro ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, con nuestro ejemplo. Y entonces dejamos herencia a nuestros nietos. La mejor herencia que un abuelo y que un padre puede dejar a sus hijos o a sus nietos es la herencia espiritual, la herencia del reino de Dios. Amén. Lo mejor que usted le puede dejar a sus hijos, o lo mejor que usted, abuelo o abuela, le puede dejar a sus nietos, es un ejemplo intachable y una semilla de santidad, honestidad y rectitud que ellos vieron en usted todo el tiempo en su conducta. Amén. Esa es la mejor herencia que usted y yo podemos dejar a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque si les dejamos una herencia de rectitud, de santidad, de temor a Dios, pues ellos con eso les va a ir bien en todo lo que hagan, van a ser prósperos, Dios los va a bendecir, Dios los va a poner en alto y no les va a hacer falta nada. Pero si solo les dejamos dinero, el dinero se les acaba y hasta ahí llegó. Pero si aparte de lo material que cualquiera pudiese dejar a sus hijos o a sus nietos, le dejamos lo más importante, que es la herencia divina, la herencia de rectitud, la herencia de santidad de la palabra, de temor a Dios, entonces esa herencia los va a llevar a ellos a temer a Dios también, a ser rectos, a ser honestos, a ser santos, y por ello Dios los va a bendecir mucho y los va a levantar y los va a poner en alto. Amén. Esto es maravilloso. Esto es poderoso. Entonces, vamos a la parte, vuelva otra vez a Tito, por favor. Muy rápidamente, póngale la cintica por ahí. A Tito capítulo 2, porque ese es nuestro texto base. Y allí en Tito, en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5. El versículo 6, perdón. Capítulo 2, versículo 6. Ya termina como con los ancianos y empieza con los jóvenes. Y dice la Biblia, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean como prudentes, presentándote tú, y es Pablo hablándole a Tito, ¿no? Es una carta que Pablo le escribe a Tito, uno de sus discípulos, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire que me llama mucho la atención cómo Dios a través de Pablo en este pasaje usa mucho la palabra seriedad, ¿sí? Nótelo y verá que desde el versículo 1 en adelante usa varias veces la palabra seriedad. Y cuando se refiere a que tiene que ser ejemplo de buenas obras delante de todos, le dice que también que en cuanto a la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿Qué es integridad? Integridad es que usted y yo seamos de una sola pieza. ¿Cómo así de una sola pieza? Pues que lo que usted dice también lo piensa y también lo hace, ¿sí o no? Es una sola pieza. Y no que usted dice una cosa, pero por dentro piensa otra y al final hace otra totalmente diferente, ¿sí? Eso es un caos, eso es un conflicto, eso es un cristiano en conflicto existencial. No, ser íntegro es que lo que usted habla también lo piensa, es porque así lo piensa, por eso lo habla y por lo tanto también así vive, ¿sí? Todo concuerda y eso se llama integridad. Pero también se llama seriedad. También el Señor dice que en cuanto a la enseñanza, seamos serios. Y ayer hablábamos del significado y de lo que representa la palabra seriedad y se refiere a que lo que usted diga lo cumpla, ¿sí? Tiene todo que ver con la integridad. Entonces debemos ser íntegros, pero también con la enseñanza debemos ser serios, ¿sí? No que usted no se pueda sonreír, ya se lo expliqué ayer, pero permítame, se lo digo una vez más. Y se lo recalco porque sí, hay una pequeña como viento por ahí de doctrina que
que tal vez nos enseñó alguien hace años atrás, que nos dejaba como esa idea, ¿no? De que no podíamos reírnos, no, que tenemos que ser serios. Y si somos santos de verdad, entonces somos serios y todo el tiempo somos así y no nos podemos reír y no podemos charlar y no, todos somos así porque soy santo. No, eso es mentira. Usted se puede sonreír y usted puede reír, puede estar feliz todo el tiempo. Pues es más, una de las virtudes del fruto del Espíritu en nosotros se llama ¿cómo? El gozo, ¿sí o no? Bueno, entonces si usted está lleno del Espíritu de Dios, usted está lleno de gozo también, amén. Entonces no es que la Biblia nos esté llamando a seriedad así física, no. Serios en las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, serios en que si decimos algo lo cumplimos, ¿sí? En que si usted encuentra algo en la palabra y le dice, Señor, descubrí esto, yo lo quiero hacer y de hoy en adelante lo voy a hacer. Bueno, sea serio, cúmplalo, ¿sí o no? Sea serio. Hágale pues. Y no que, yo Señor lo voy a hacer y entonces, desde mañana empiezo a combatir eso. Y luego, no Señor, es que está como difícil. Entonces, no, otro día. La próxima semana empiezo a batallar contra la mentira, por ejemplo. No, la próxima, es que es duro, Señor. Y no, otro día. No, seamos serios, ¿sí? Es lo que dice la palabra. Dice el 8 también, la palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Entonces, enfoquémonos en los jóvenes, ¿sí? Ya hablamos de los ancianos, hablamos de los abuelos, leímos lo que dice la Biblia, pero entonces vámonos a la otra esquina, ¿sí? Al otro punto, al otro lado. Los jóvenes, ¿cómo deben ser los jóvenes? La Biblia empieza diciéndome que sean prudentes, que sean serios, que sean íntegros, ¿sí? Pero mire lo que dice la poderosa palabra del Señor ahí atrásito en 1 Timoteo, capítulo número 4. 1 Timoteo, capítulo número 4, versículo número 12. ¿Y quién vive? Vamos a estar bien atentos. 1 Timoteo, capítulo número 4, versículo 12. Está ahí cerquitica, ahí atrásito, unas páginas atrás. 4:12. Dice la Biblia, le está hablando esta vez Pablo, Dios a través de Pablo a Timoteo. Y le está diciendo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Mire, a Tito se lo dijo allá, ¿sí se acuerda? A Tito se lo dijo por ahí en el versículo 6, presentándote tú mismo como ejemplo en todo. Y aquí a Timoteo también le está diciendo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Mire, que aquí nos describe mejor lo que el Señor nos está diciendo ahí en Tito, que nos dice, sean prudentes, que los jóvenes sean prudentes. Por lo general, los jóvenes tendemos a ser impetuosos, ¿sí o no? Y que ese ímpetu del joven, de la juventud, pues nos lleva como a no analizar muy bien o no analizar del todo lo que vamos a hacer. No pensamos muy bien las cosas antes de hacerlas a veces, ¿sí? Y esto entre más joven pues es como más fuerte, sino que el joven se deja llevar por los impulsos, por el momento y hace las cosas y ya después de que lo hizo es que cae en cuenta y dice, ¿yo cómo hice eso? Sí, pero ya el daño está hecho, ya la embarró, como dicen ellos. Entonces, sean prudentes. ¿Y cómo tienen que ser prudentes? Pues siendo ejemplo, como lo dice aquí el versículo, en palabra. O sea, tenga cuidado con lo que habla, ¿sí? Tenga cuidado con lo que hablan, jóvenes, que sus palabras no sean ociosas, que sus palabras no sean allí malas, inoficiosas, que todo el tiempo está diciendo chistes y bromas y no dice nada serio y no dice nada productivo. No, el Señor está mandándole a los jóvenes que tenemos que ser prudentes y que tenemos que ser ejemplo no solamente de los de afuera, no, de los creyentes tenemos que ser ejemplo. Y tenemos que ser ejemplo en palabra también, amén.
que nuestras palabras edifiquen, que las palabras de un joven cristiano bendigan, que las palabras de un joven cristiano sean palabras con propósitos y bien puestas. Amén. Es lo que está diciendo la Biblia. También tenemos que ser ejemplo en conducta. Todo lo que hagamos sea ejemplo, sea algo bueno conforme a la palabra de Dios. Tenemos que ser ejemplo en amor, no andar por allí como el enemigo quisiera enredar a los muchachos de enamoradizos, y entonces ya hasta los jóvenes cristianos se creen el cuento que tienen que vivir enamorándose y probando al uno y al otro, o a la una o a la otra, para poder entonces saber quién es la elegida. Mentira del diablo. Eso no está bien. El hecho de que los jóvenes en las congregaciones se busquen y los cultos o los equipos de jóvenes en las congregaciones se vuelva un club social para conseguir novia o novio, eso no está bien, porque el Señor nos dice que aún en el amor, en todo lo que tiene que ver con el amor, tenemos que ser ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser ejemplo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted se enamore de 15 veces y 15 veces le rompan el corazón, y 15 veces a esa jovencita entonces la manoseen, la toquen, la macicen, la amasen, la apachurren, y ese varón también haga y deshaga con muchas, y que después de 15 o 20 novios entonces sí llegue el que es y se case. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es esa? No, porque si esa jovencita quiere un hombre de Dios, pues Dios a un hombre de Dios no le va a dar el sobrado de 15. No, Dios a un hombre de Dios le va a dar una mujer casta, una mujer que realmente haga las cosas bien, una mujer que sea prudente, que sea sensata. Esa es la que Dios le va a dar a un hombre de Dios. Amén. Lo mismo, un hombre de Dios, una mujer de Dios quiere un hombre de Dios también, pero Dios a una mujer de Él no le va a dar el sobrado de 15 o 20. No. A una mujer, realmente una mujer, una jovencita de Dios, Dios le va a dar un hombre de Dios también. Amén. Un hombre que se ha guardado, un joven que ame y respete al Señor. Entonces hay que ser ejemplo también. Es que el mundo le enseña a los jóvenes una forma de hacer las cosas, y nosotros como padres no la combatimos en la casa. Escúcheme. Usted tiene que saber que desde adolescentes, desde niños, el sistema, los medios están bombardeando la mente de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, queriendo enseñarles, más bien enseñándoles a hacer las cosas a la manera del mundo. Y nosotros estamos durmiendo cómodos, que porque estamos muy cansados, que porque tenemos que trabajar muy duro, y entonces cuando llegamos a la casa no queremos ni voltear a mirar a ese muchacho, ni compartir con él o con ella, porque estamos muy cansados. Y el mundo nos lo está adoctrinando, y el mundo nos los está criando, y el mundo les está enseñando a hacer las cosas a la manera del mundo, y nosotros cansados de trabajar. No puede ser así. Nosotros tenemos que esforzarnos para que cada vez que podamos pasar tiempo con ellos, estemos combatiendo esa doctrina del mundo con la palabra del Señor. Amén. Tenemos que combatir eso, hermano. Vuelvo y se lo repito, donde quiera que van nuestros hijos, en el colegio, no importa si es un colegio cristiano, no importa, allá le llueve la doctrina del mundo también. No importa, allá le llueve, el sistema del mundo le quiere llenar la cabeza, y usted y yo tenemos que, cada vez que podamos, por eso la Biblia en Deuteronomio dice: y repetirás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando fueres por el camino, al acostarte, al levantarte, a toda hora. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el mundo va a querer enseñarle una manera de hacer las cosas, pero usted y yo tenemos que todos los días, ¿cuándo? Todos los días combatir esa doctrina del mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo y el diablo no se cansa de adoctrinar a nuestros hijos. Ellos no se cansan. El diablo no se cansa. Todos los días, como una gotera, está metiéndole ideas.
Y nosotros también tenemos que ser incansables. Y todos los días tenemos que estar métale, recuérdele y dígale, enséñale la poderosa palabra del Señor. Amén. Desbaratándole las ideas, desbaratándole las fortalezas que el mundo haya podido crear en la cabeza. Entonces por la noche charlamos con ellos, nos acostamos con ellos, le preguntamos cómo van, cómo están, que nos cuenten cosas y les enseñamos la palabra de Dios y les decimos los principios prácticos de la Biblia. Les enseñamos cómo se deben hacer las cosas en el reino de Dios, cómo dice la Biblia que nos conviene hacer las cosas, y esto es de todos los días, y así vamos a lograr levantar una generación de bendición, de bien, que cambie la realidad de nuestro país. Amén. Así, solamente de esa manera lo podríamos lograr. Entonces, esto tiene que ser una amonestación, una exhortación de parte de Dios para cada uno de nosotros, porque tenemos que ser ejemplo, hermano. Porque el mundo le está enseñando a nuestros jóvenes, aún a nuestros jóvenes cristianos. Si no es así, entonces, ¿por qué los jovencitos no quieren soportar la enseñanza y la disciplina y la instrucción de la palabra del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros jóvenes no quieren soportar y más bien salen y se van buscando congregaciones donde sí le acepten el pecado, donde sí les digan, no, háganle chévere, no se preocupen, ustedes son jóvenes, no hay problema, qué masturbación, qué pornografía, no, tranquilo, eso es una etapa, no se preocupe, alabemos a Dios, Dios nos ama a todos, aleluya. Y sí, el diablo trabaja y meta a los jóvenes en una desgracia terrible y se van para allá porque el enemigo ha logrado instruir a esos muchachos. Pero tenemos que hacer un mejor trabajo desde que ellos están pequeños. Amén. Tenemos que hacer un mejor trabajo. Tenemos que enseñarles que ellos tienen que ser ejemplo en las palabras, en el amor, en la conducta. Y también dice la Biblia, ejemplo en el espíritu. O sea, todo las manifestaciones del Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas, tiene que manifestarse también en los jóvenes. Tenemos que ser ejemplos de fe y también de pureza. Imagínense, imagínense, por Dios. Los jóvenes tienen el llamado de ser ejemplo en pureza también. Ese es el llamado de los jóvenes. Y por eso Pablo empieza este versículo diciendo que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿cierto? ¿Por qué se tiene en poco a un joven? Pues por lo mismo de que es joven, ¿sí o no? Uno ve a un peladito y jovencito, diga usted, a un muchacho de 15 años, que usted lo vea y que se suba acá a predicar un domingo, uno inmediatamente como, ¿sí o no? Como que está la expectativa, como que, ¿qué pasó? ¿Y este quién es? Y uno tiene cierta incredulidad por eso, por el hecho de ser jóvenes, porque lamentablemente los jóvenes, así como en un concepto general, pues no se han dado a conocer por prudentes, por sobrios, por ser ejemplos de prudencia, de pureza. No. Lamentablemente los jóvenes pues se han dado a conocer, y hablo en general porque no todos, pero se han dado a conocer por el desorden, ¿sí o no? Por el desorden, por la irreverencia, por el irrespeto, por no ser sobrios, sino que en todo momento y en todo lugar quieren estar desordenados y así. Y por eso es que a veces la gente no cree mucho en los jóvenes. Y entonces ven que Dios está levantando un joven y la gente tiene sus reservas y dicen, esperemos a ver. No sea que así como sube como palma, baje como coco, ¿no? Esperemos a ver, no sea que salga con cosas raras. Por la misma juventud, ¿sí o no? Por la misma juventud la gente es incrédula. Pero el Señor le está enseñando a través de Pablo a Timoteo y le está diciendo, mire, para que nadie tenga en poco tu juventud, usted tiene que ser ejemplo, no a los de afuera, porque ser ejemplo a los de afuera es fácil. Usted como joven tiene que ser ejemplo a los creyentes, a los de la congregación, a los de la iglesia de Cristo. Usted tiene que ser ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza. Ese es el llamado que Dios hace a los jóvenes cristianos. Amén. Ese es el llamado. Y ese ejemplo, pues Dios nos da las herramientas para que lo podamos hacer. Entonces,
Si tenemos como jóvenes que ser ejemplos en conducta, tenemos que saber, y se lo decía ahorita, ¿no? Ya hablamos de los ancianos, pero ahora vamos a hablar de los jóvenes. ¿Cómo se tienen que portar los jóvenes con los ancianos? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tenemos que portarnos delante de nuestros abuelos, delante de los ancianos? Vaya a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 23, versículo número 22. 23, 22. Proverbios capítulo 23, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué pasa? ¿Sí lo está leyendo? Y cuando tu madre envejeciere, ¿qué? No la menosprecies. Escuchen, jóvenes, jovencitos. Oye a tu padre, aquel que te engendró. Escúchelo. Mire, lo común y como lo natural del jovencito es todo lo contrario a esto, ¿sí o no? Oye a tu padre, está diciendo el Señor, y lo natural y lo cotidiano es que los jovencitos y los adolescentes no oigan a sus padres, porque les empieza a parecer aburridor, les empieza a parecer como enchapados a la antigua, ¿sí? Como que, y todo lo que papá dice, entonces, ya le molesta. Y la mamá le dice algo y también le molesta, ese cucho molesta mucho, esa cucha, y empiezan a menospreciarlos. Y además dice la Biblia: y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Se han cambiado los principios en nuestros jóvenes, hermanos, porque en nuestra sociedad lamentablemente pasa lo contrario. Y eso es porque nosotros lo hemos permitido, porque nosotros no le hemos enseñado a esos muchachos lo correcto. Y pasa que los muchachos van creciendo, y entre más van creciendo y se van poniendo jóvenes, con más menosprecio van mirando a su abuela, a los viejos. Los ven con menosprecio, los ven con desprecio. Ya, están cansados. Es que mi mamá, en algunos lugares le dicen mi mamita, mi abuela, sí, abuela, sí, tan cansona. No, déjela, no le ponga cuidado, que, ¿sí? La abuela, por Dios, pero cada vez los menosprecian más. No, es que está muy viejita, y hasta le empiezan a decir feo, no, cucha, eso no está bien, eso no es correcto. Y empiezan a menospreciarlos y empiezan a verlos como de menos, ya como un estorbo, hasta el punto de deshacerse de ellos muchos, lamentablemente. Pero vuelvo y le repito, esto pasa porque nosotros lo estamos permitiendo. Esto pasa porque nosotros no estamos enseñando correctamente a nuestros hijos y a nuestros nietos también, ¿sí? Tenemos que enseñarles. ¿Y qué le tenemos que enseñar? Pues, por favor, vaya a Levítico capítulo 19, vaya muy rápidamente ahí a Levítico capítulo número 19, en el versículo 32. Estos son principios que debemos enseñarle a nuestros hijos. Levítico capítulo 19, versículo 32. ¿Ya lo encontró? Levítico capítulo número 19, versículo 32, ¿qué dice? Delante de las canas, ¿qué pasa? Te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Quién firma ese mandamiento? ¿Quién lo firma? El Señor le pone la firma y le dice: yo Jehová. Yo soy el que se lo estoy mandando a usted. Yo soy el que se lo estoy diciendo. No hay nadie más. No es Moisés. No. Yo, Jehová, te mando esto. Pero ahora con el libre desarrollo de la personalidad se están creando puros delincuentes, puros antisociales. Y es lamentable, hermano.
Porque el Señor le dice y le mandó al pueblo de Israel, y todavía nos manda, porque estos son mandamientos morales que no han pasado de la ley, no han pasado de moda. No, los mandamientos morales siguen vigentes, y Dios les enseñaba al pueblo y les decía: mire, delante del anciano te pondrás de pie. Eso dice la Biblia. Delante de las canas te levantarás. La Nueva Traducción Viviente dice: ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por todas las personas de edad. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Delante de las canas te levantarás. Reverencia, respeto delante de aquella persona que tiene muchos años. Y honrarás, escuche esta palabra, honrarás el rostro del anciano. Hoy en día los jóvenes se burlan de los ancianos, le hacen maldades, le hacen broma y respetan a los ancianos. Pero porque a los padres les ha dado temor enseñarles a respetar a ellos mismos y a los abuelos de ellos. Les ha dado temor, les ha dado miedo. Ay, no, ay, es que ellos son tremendos, y los dejamos. Y les contestan horrible al abuelo, a la abuela. Ay, no decimos nada. Estamos mal. El Señor puso un mandamiento y le dijo al pueblo, y nos dice a nosotros: mire, delante de las canas te levantarás. O sea, tendrás reverencia, tendrás respeto, y debes honrar el rostro del anciano. Donde haya un anciano, usted tiene que honrarlo con respeto, con reverencia, porque la Biblia nos lo manda. ¿Cuántos dicen amén? Y esto no solo es para los jóvenes, esto es para todos nosotros, ¿sí o no? Hay muchos adultos ya que tienen su familia, sus hijos, que sus padres están ancianos y ya los menosprecian y ya no saben cómo deshacerse de ellos. El Señor dice: delante de las canas te levantarás. Y estos principios tenemos que enseñarlos, hermano. Tenemos que enseñarlos, no nos dé miedo, porque esto es bendición para nuestros hijos. Cuando nuestros hijos deshonran a su abuelo, cuando nuestros hijos deshonran a su abuela y respetan a un anciano, ellos están acarreando maldición para ellos mismos. Pero cuando nosotros les enseñamos a que nos honren a nosotros mismos como sus padres, y a que honren a sus abuelos, porque son 2 veces sus padres y porque además son ancianos, estamos dándole bendición a esos muchachos. Estamos bendiciendo su camino, estamos bendiciendo sus vidas. Amén. Estamos bendiciéndolos. Pero no en cosas tan sencillas como que si estamos en un auditorio, en un bus o en algún lugar donde ya no hay más asientos libres y se sube un anciano y le toca quedarse de pie, pues por favor literalmente aplica este versículo: y delante de las canas te vas a poner de pie y le vas a ceder el asiento. Pues yo digo, ¿no? Esas son normas de urbanidad, le llaman por ahí, pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. El anciano merece respeto. Ay, que alguien diga: no, pero es que este anciano mío, este abuelo mío, este viejito es más grosero, es así, no importa, cumpla la Biblia. Usted le merece a él respeto, dele respeto. El Señor dice: pagad a todo lo que debéis, ¿sí o no? Al que honra, honra, al que respeto, respeto, al que tributo, tributo, dice la Biblia. Y el Señor dice que usted y yo le debemos respeto y le debemos honra a nuestros padres y también a los ancianos. ¿Cuántos lo entienden? Enseñemos estos principios, por favor, a nuestros jóvenes. Enseñémoslos, por favor. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no la desprecies. Ante las canas, ten respeto, ten reverencia. Mire, yo recuerdo que mi hermana y yo nos ganábamos unas jugueteras. Yo ayer le conté que nosotros vivimos varios años con mi abuela y nos ganábamos unas jugueteras de mi papá. Por eso, porque pues nuestra abuela era bien meticulosa y eso no aceptaba nada y por todo nos regañaba. Entonces a veces nos molestaba y le hacíamos mala cara a la abuela. Ahí viene la abuela y nos quitábamos. Y nos pillaba mi papá. ¿Cómo? Solo por mirarla así, hermano. Solo por mirarla despectivamente, menospreciar, solo por eso. ¿Cómo está mirando a su abuela? Venga para acá, tenga, mijo. Y que mi papá no nos daba charlando, ¿no? Él nos daba en serio. Y varias jugueteras, hermano, nos ganamos por eso. Porque mi papá nos decía: usted tiene que honrar a su abuela, usted tiene que respetar a su abuela. Y aprendimos. Es que si no aprendemos, ¿sí o no? Aprendimos. Pero ya eso nos enseña, hermano. Ya eso nos enseña.
Ay, mamá, pero es que mi abuela, esto y lo otro. Y la mamá, ay, sí, cierto, sí, es que ella es muy cansona, pero por Dios, estás metiendo en condenación, estás metiendo en desgracia a tu hijo. Enseñale a que te honre a vos y a que honre a su abuela, y verás que van a tener bendición, dice la Biblia. ¿Cuántos lo entienden? Y dice la palabra, vuelva a 1 Timoteo. Instrucciones claras, hermano, de la palabra del Señor. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Esto es honra, esto es respeto. Y el Señor lo enseña desde el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo lo podemos ver corroborando que estos mandamientos morales no han pasado todavía. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1. ¿Ya lo tiene? No se pierda esto, que esto es poderoso. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a quién, como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Mire qué instrucciones tan claras, ¿sí o no? Tan precisas. Escuche, Pablo, Dios a través de Pablo le está enseñando a Timoteo, que Timoteo era un joven, ¿sí o no? Era un superintendente de Pablo, el más joven que él tenía. Y le estaba diciendo: Timoteo, tú eres el líder. Escúchame, es que Timoteo era el líder, era el líder de esa congregación que Pablo había dejado allí. Y él era el principal, era el que estaba dirigiendo esa congregación que Pablo había puesto. Pero Pablo le deja claro a Timoteo y le dice: mi hijo, por más pastor que usted sea, por más rey pepinito que usted sea, no se le vaya a olvidar que usted tiene que respetar a los ancianos. Porque como joven, ¿sí o no? Como que, yo soy aquí el que mando y a mí me respeta. Y a mí que no me diga, ¿cómo que hermano Héctor? No, a mí me dice pastor. Porque es que yo aquí soy, los jóvenes les llueve y les gusta. Pero entonces Pablo le deja claro y le dice: mijitico, usted está en autoridad, claro que sí. Pero si algún momento usted ve un anciano que está haciendo algo malo, algo que no está bien, hágame el favor y no lo regañe. Tremendo, ¿sí o no? Y él era el pastor, sí, pero Pablo le dice: no lo regañe, porque usted tiene que respetarlos. No regañe, no reprenda al anciano, más bien exhórtale. Escuche, una cosa es la amonestación, una cosa es la reprensión, que es regaño. Vea, ¿usted por qué hace eso? Mire, corríjase, ¿sí? Y Pablo dice: no, cambie ese regaño por una exhortación. ¿Qué es una exhortación? Un llamado al ánimo, ¿sí? Una animación. O sea, en lugar de decirle: vea, ¿usted qué? No, le dice: hermano, mire, lo animo a que no sea tan rebelde, ¿sí? En vez de decirle: usted es un rebelde, hijo del diablo, porque mire. No, hermano, mire, lo animo, mire, ¿qué tal? ¿Qué le parece a usted si más bien obedecemos la palabra? Si más bien usted se sujeta a las autoridades que Dios puso acá, ¿qué le parece? Eso es otra cosa, ¿sí o no? Y Pablo le estaba diciendo eso. Le estaba diciendo: mire, no lo regañe, mucho cuidado. Trátelo como a padre, exhórtelo como a un papá. Qué poderoso. Mire, si nosotros le enseñáramos esto a nuestros jóvenes, aquí la cosa sería diferente. Nuestros hogares serían diferentes. Y esto tenemos que enseñárselos a ellos, hermano, desde chiquitos. Que entonces usted ahorita es el muy más, ¿sí? Y entonces tiene una autoridad sobre su familia, sí. Bueno, pero no se le olvide, mijito, que usted a nosotros nos debe honra y nos debe respeto. Y mucho cuidado con ir a levantar la voz. Y mucho cuidado con ir a irrespetarnos. Claro, ¿sí o no? Por más pastor que sea, y que su papá y su mamá y tal vez sus abuelos se congreguen en la iglesia donde ese jovencito pastorea, Dios no le permite que vaya a faltarle respeto a ellos. No se lo permite. Porque Dios les está enseñando a los jóvenes, y aquí a Timoteo, que por más líder que sea, le debe respeto y le debe honra a los ancianos y a los mayores. ¿Cuántos están entendiendo? Y ahí para allá le dice: bueno, a los más jóvenes también trátelos como hermanos.
A las ancianas, trátelos como a madres. O sea, hágale pasito, mijo, no se vaya a enseñorear de ellos. Y a las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. O sea, no es que ahorita usted se vaya a aprovechar de su autoridad para hacer el chacho, el Tony, entonces se va a conquistar a las que quiera. No, señor, con toda pureza. Son consejos que el Señor nos da aquí. Salte al versículo 19, ahí mismo. 1 Timoteo 5, pero el versículo 19. ¿Qué dice la Biblia? Yo quiero que usted lo lea. 5:19. ¿Qué dice? No, espere, que yo no estoy escuchando nada. Otra vez. 1 Timoteo 5:19. ¿Qué dice? Escucha este principio. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, señores. ¿Por qué? Por la honra que se le debe a un anciano, ¿sí? O sea, usted no vaya aceptando chismes, por favor. Pablo le estaba diciendo, usted no acepte chismes de ningún anciano. No acepte acusaciones de ningún anciano. Y yo no sé qué hacíamos nosotros en años atrás con estos versículos, porque es que, mire, muy fácilmente le envenenaban el corazón a nuestros pastores y ellos no averiguaban, ellos no corroboraban la información, sino que inmediatamente nos iban sacando y nos iban regañando de una, hermano. Yo no sé si a usted le pasó, pero en tiempos antiguos pasaba, hermano. Pasaba que cualquiera le llegaba donde el pastor con cuentos y le decían, pastor, mire, yo vi a fulano en esto y lo otro. No, es que usted ahí donde lo ve. Y le envenenaban el corazón. Y ese líder y ese pastor no se tomaba el trabajo de averiguar, de corroborar, como dice la Biblia, de entrar a juicio, ¿no? Es que juicio es llamar a descargos a una persona y decirle, mire, se dice de usted esto y lo otro. ¿Qué tiene usted para decir? Defiéndase, ¿sí o no? Eso es juicio. No llamaban a juicio a la persona, no le preguntaban si era cierto o no, sino que lo daban por sentado, por cierto. Inmediatamente lo mandaban a llamar, le metían su regaño, lo sacaban del grupo si es que no era de la iglesia, y todo por un chisme, tal vez. Pasaba muchas veces. Pero el Señor dice, mire, ni con nadie ni con nadie debe hacerlo, pero con un anciano, mucho cuidado. Mucho cuidado. Que usted vaya a aceptar acusación, que alguien venga a acusar a un anciano de mentiroso, de algo. No, señor, tenga cuidado. Cállele la boca a aquel que lo esté haciendo y dígale, me hace el favor y me va a traer 2 o 3 testigos para así delante del hermano entonces llamarle la atención, pero con testigos y con respeto, porque él merece respeto, y que no vaya a ser de pronto un chisme y calumniando tal vez al señor, al hermano, a la hermana. No, hágame el favor y me trae 2 o 3 testigos y así le voy a escuchar su acusación, porque estamos hablando de un anciano. Mire cómo se respetaba un anciano. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está viendo? Esto es para todos, pero por favor enseñémosle a nuestros jóvenes. Enseñémosle, hermano. Enseñémosles que ellos muy fácilmente irrespetan a la gente, irrespetan al que no deben irrespetar y se meten en maldición. Con nuestra venia, con nuestro permiso, nuestros hijos se están metiendo en maldición y respetándonos a nosotros como padres y no honrando a sus abuelos como ancianos. Entonces enseñe, hermano, enseñemos a nuestros hijos todas estas cosas importantísimas. Por último, vaya a 1 de Pedro capítulo 5, ahí adelantico. 1 de Pedro capítulo número 5, versículo 5. Primera de Pedro 5:5. Consejos pastorales también, esta vez de parte del apóstol Pedro. Nos dice la Biblia, ¿ya lo tiene? Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos ¿de qué? De humildad. Ay, eso sí que nos falta a los jóvenes, y sí que nos falta infundírselo a los muchachos, a los jóvenes. La humildad. En la juventud uno por la fuerza, por la inteligencia, uno siente que todo lo puede. Y por eso a veces quiere andar solo y quiere no obedecer a nadie porque considera a todo mundo menos inteligente que uno y se equivoca. Y si nosotros no les enseñamos a obedecer, pues se van a llevar tropiezos. Y es ahí donde hoy en día vemos una sociedad en la total anarquía. Yo no sé si usted lo ha notado, pero nuestra sociedad actual
viven la total anarquía, porque en años atrás no se veía lo que hoy se ve. Ya desde que un guarda de tránsito pare a un motociclista o a un conductor en un automóvil, hermano, hay problemas, solo por pararlo. Ya no se reconoce y no se respeta la autoridad. Que un policía lo pare y le requiera los documentos, hay problemas inmediatamente. Ya los jóvenes hoy en día, las personas, están agrediendo a las autoridades, por Dios. Pero eso ha sido culpa de la generación antecesora, que no les enseñamos a nuestros hijos a temer las autoridades. Dios dice que las autoridades tenemos que temerlas, tenemos que respetarlas, y eso es lo que no vemos hoy en día. Y Dios nos está llamando, escuche, el reino de Dios está requiriendo que usted y yo adoptemos estos principios primeramente de la Biblia y los enseñemos a las nuevas generaciones. Amén. Dios está llamándonos y nos está requiriendo que por favor adoptemos y entendamos estos principios de conducta bíblicos y se los enseñemos y se los inculquemos hasta los tuétanos a nuestros hijos, para que estas nuevas generaciones sean diferentes a la generación que estamos viendo hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que hacerlo, y eso nos corresponde a usted y a mí. Amén. Tenemos que hacerlo, y es el compromiso que Dios nos está llamando hoy. Colóquese de pie, por favor. Oremos un momento. Yo creo que esta palabra a mí me ha bendecido. ¿Usted también? A mí me ha bendecido, y le doy gracias a mi Señor que me puso unos papás que me enseñaron todos estos principios, hermano, porque por ellos Dios me ha bendecido. Pero nos toca a nosotros continuar haciéndole caso a la palabra. Amén. Padre, oramos en esta noche. Señor, ore conmigo, que con sus propias palabras hable con el Señor y dígale lo que usted haya entendido hoy. Dígale: Señor, gracias por tu palabra, y te pido que nos ayudes, Señor, a todos, porque todos los que estamos aquí, los que están en la internet, Señor, los que nos escuchan, todos hemos recibido, todos, Señor, hemos aceptado este reto. Primero, hemos aceptado tu palabra, y segundo, hemos aceptado este reto, mi Señor, Padre, de hacer las cosas como dice tu palabra y de enseñárselas a nuestros hijos y a nuestros nietos. Dígaselo al Señor: yo me comprometo, mi Señor, a enseñarlo, primero con mi conducta, el respeto a mis autoridades, bendito Dios, la honra a mis padres y a mis abuelos, primero con mi conducta, y segundo, también se lo voy a enseñar y se lo voy a recordar a mis hijos y a mis nietos, para que ellos sean bendecidos, Señor, en todos sus caminos, en todo lo que hagan sean prosperados, sean bendecidos, Rey del cielo. Padre, despiértanos, por favor, y levanta a través de nosotros, levanta una nueva generación de jóvenes, Señor, que amen tu palabra, que respeten y teman las autoridades, que teman y honren a sus padres y a sus abuelos, Padre, que marquemos la diferencia, Dios mío, para que cambien las cosas y seamos bendecidos, Señor. Es nuestra oración, y qué bueno, Señor, que muchos jóvenes también tomen la determinación en este día, en esta noche, Padre, de hacer caso a tu palabra, para que sus caminos sean enderezados y sean bendecidos para tu gloria, Señor. Gracias por tu bendita palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos instruye y nos da entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio, y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.